Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En este primer bloque nos acompaña Martín Cabrera, él es gerente de Relaciones Institucionales de la CGR, Contraloría General de la República. Buenos días, bienvenido. El Contralor que debió haber estado en el programa ha tenido, me dicen, un problema de último minuto. Quiero creer que no tiene nada que ver con lo que sacó el Comercio hoy sobre una presunta, sobre un tema que tendría que ver con el presidente de la República y el actual ministro de Transportes, en el cual habría un informe de la Contraloría. Quiero creer que no tiene nada que ver, pero de todas maneras, Martín, bienvenido, buenos días. Vas a pagar pato igual y me vas a contestar esa pregunta. ¿Qué pasa con el informe que ha publicado el Comercio? Había publicado un informe según el cual, con documentos y todo, en el último día de su gestión como presidente regional de Moquegua, cuando ya estaba impedido por ley de autorizar transferencias y todo lo demás, el hoy presidente Martín Vizcarra y el hoy ministro de Transportes, Edmer Trujillo, que era en ese momento gerente, firmaron una serie de documentos para un desembolso por 40 y pico de millones de soles a una empresa que debía construir un hospital, creo, y esa empresa ahora está además metida en el Club de la Construcción, y según el informe de Graciela Villasís del Comercio, la Contraloría General de la República ha pedido reabrir el caso y habría dicho que hay responsabilidad penal. ¿Podrías comentar algo al respecto, por favor? Sí, bueno, en principio, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, más allá de los comentarios suspicaces que nos estás compartiendo, quiero recordarte que hace poquito, y de repente hablaremos de eso en un momento, acabamos de concluir la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, que fue inaugurada por el presidente de la República, ¿no? Y que no obstante todo ello, Contraloría, en el ejercicio irrestricto de sus competencias, de sus funciones, ha sido la que ha publicado este informe. O sea, el informe periodístico que ha publicado un medio responde no a otra información, no a otra fuente, ¿no?, de consulta que no es la propia Contraloría. Contraloría ha publicado el informe. No, compromisos de último momento en efecto han imposibilitado la presencia del control, pero acá estamos, ¿no? Y en relación a la pregunta que nos planteas, bueno, ¿qué podemos decir sobre el tema? En principio, que Contraloría está cumpliendo su trabajo. Contraloría hace auditorías para no embarrar a las personas y para no cubrir a las personas. Contraloría hace auditorías de manera objetiva, sobre la base de la información que consulta, que le refieren, y sobre la base de una revisión exhaustiva de documentos. Y a partir de eso, ¿no?, a partir de esa revisión de información exhaustiva de documentos, puntualmente en el caso que has mencionado, efectivamente se ha determinado algunas observaciones importantes, ¿no?, importantes en la coyuntura porque estamos hablando, digamos, de quien en su oportunidad fue gobernador regional. Pero más allá de la situación personal, o que hoy importa, que es el presidente de la República, el informe es muy objetivo, muy claro, ¿no? Se ha determinado responsabilidad, como bien lo ha señalado, administrativa en algunos funcionarios porque hicieron un pago anticipado, adelantado de un, valga la redundancia, de un adelanto de obra para la construcción de la obra del mejoramiento del Hospital de Moquegua. Un pago que debió haberse dado mucho tiempo después porque se dio con la ausencia de la documentación técnica que se exigía. Y bueno, los funcionarios que han sido involucrados ahí van a tener que responder administrativamente, ¿no? Claro, hay un doble, lo que mencionas, que en realidad no estaban los estudios técnicos, la justificación o sea, el desembolso es injustificado, ese es un... Pero además se dio extemporáneamente de acuerdo a las facultades que la ley le otorga a un gobernador regional y a cualquier otro funcionario del gobierno regional. Es decir, creo que son 15 días, un mes, no recuerdo. Hay un periodo de veda, por así decirlo, en el cual ya no pueden
por una cuestión lógica, ¿no es cierto? Ya no pueden firmar nada que No comprometa... asumir compromisos, obligaciones presupuestarias, efectivamente, y van a tener que responder por eso. La respuesta a la pregunta es, van a tener que responder por eso. ¿Por qué no se determinó responsabilidad administrativa al gerente general en ese entonces? Porque de la documentación que se revisó, porque se evalúan los documentos de gestión, el ROF, el MOF, los documentos que determinan cuáles son las obligaciones de estos funcionarios, la comisión auditora, que es autónoma, independiente en las funciones que ha realizado, bueno, habría determinado que la responsabilidad administrativa, funcionalmente hablando, se ha concentrado en otros funcionarios que no han cumplido con lo que han debido cumplir. Para citarte un ejemplo nada más, el área usuaria, ¿no?, de este proyecto, digamos, ¿no?, no es el área de logística, y logística es el área que autoriza el pago. Y logística, para autorizar el pago, ha debido de consultar al área usuaria, para que el área usuaria diga, oye, sí, efectivamente, de acuerdo a lo informado por la supervisión, de acuerdo a lo informado sobre las acciones ejecutadas en el marco de esta obra, corresponde que se pague, ¿no? Bueno, eso no ocurrió. Van a tener que responder entonces esos funcionarios por eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de esos funcionarios, estamos hablando del hoy ministro de Transporte, entre otros, del hoy ministro de Transporte, desde el punto de vista del hoy administrativo, presidente de la República, aunque, bueno, hay que ver el tema ahí de la inmunidad, no sé. Desde el punto de vista funciona. administrativo, lo que podemos decirte desde la Contraloría es que son alrededor de 14 funcionarios, 14. creo, los que han sido involucrados por responsabilidad administrativa funcional. Ujú. Ellos van a tener que responder administrativamente. El informe va a Fiscalía porque hay responsabilidad penal, y Fiscalía ampliará la investigación, considerará que se queda ahí, evaluará la conducta y la tipicidad de los actos y los comportamientos de estos funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, determinará si hubo intención o no. Lo que sí yo quisiera, aprovechando tu espacio, dejar acá por zanjado es que nosotros comprendemos que en la administración pública se cometen errores y horrores, y obviamente también que se cometen delitos. Nosotros, como Sistema Nacional de Control, estamos dispuestos a tolerar que se meta la pata, pero de ninguna manera a tolerar que se meta la mano. Es en ese sentido que nosotros estamos actuando en consecuencia con la prédica, y estamos haciendo las auditorías que corresponden y publicándolas, ¿no? Eso entonces ahora ustedes ya cumplieron con su parte, esto pasó a Fiscalía y ahora, digamos, la pelota está en la cancha, la pelota está en la cancha de la Fiscalía en este momento. Sí, efectivamente, ya corresponderá a la Fiscalía evaluar, ¿no?, desde el punto de vista fiscal, y efectuar las investigaciones que suponen la determinación de algún ilícito penal, ¿no? Contraloría abocada en sus competencias a la revisión documental del cumplimiento de la legalidad y de la ejecución del gasto, ha determinado lo que se señala en el informe, ¿no? Y lo ha hecho, ¿no? ¿Cuánto hace que envió Contraloría el informe a Fiscalía? Ese dato no lo tengo en este momento, pero el informe ha sido publicado no ayer, hace creo que ya algunos días. Que dicho sea de paso, también es una situación que antes no ocurría, ¿no? Contraloría, esta gestión eliminó de por vida la opacidad que existía en el Sistema Nacional de Control, porque aunque no lo creas, aunque tu público no lo crea, los informes de auditoría antes eran secretos. O sea, si alguien no filtraba un informe dentro de la Contraloría, claro, nadie se enteraba. Bueno, ahora no son secretos, son públicos, pues, y por eso es que nos tomamos el interés y la preocupación cuando se publican informes de esta magnitud, ¿no? Y en buena hora que se publiquen para que se puedan aclarar las responsabilidades. O sea, en el portal digamos, en el portal de la CGR, la Contraloría, se ha publicado hace unos días. ¿El mecanismo cuál es? Se envía, en un caso como este, que hay una presunta responsabilidad penal, se envía a la Fiscalía y luego se publica y se envía a la Fiscalía, se hace en simultáneo. Se hace casi en simultáneo. Se publica. En la actualidad tenemos ya alrededor de 25.000 informes publicados desde abril del año pasado. No, me interesa por un tema que no te voy a pedir una opinión sobre eso, pero por un tema de tiempo, porque ha habido hace unos días una reunión de la Fiscal de la Nación con el Presidente de la República. Entonces, como periodista siempre hay que ser suspicaz. Entonces, la pregunta era si ya para el momento que se produjo esa reunión ya estaba en el portal o no, pero bueno, es cuestión de revisar. O sea, el mismo día que apareció en el portal se remitió, se supone,
a la Fiscalía? La comunicación se hace inmediatamente. En el flujo del trámite de un informe de control, hay un tiempo prudencial que Contraloría se toma, que es básicamente para la parte formal, la revisión, la digitalización del documento y la remisión formal al... Bien, vamos a ver qué dice la fiscal de la Nación, porque le han preguntado a propósito de la reunión con el presidente si habían hablado del tema de César Villanueva. Entonces la fiscal dijo, no hemos hablado del tema de César Villanueva, pero nadie le preguntó. Ahora, ¿y han hablado de este tema? Ahora, si me permites, sí. Esta situación que hoy llama la atención, digamos, porque comprende funcionarios que están en el ojo público. Nombres que suenan, digamos. Sí, ¿no? Es una oportunidad para señalar algo que ahorita también precisamente la pelota está en el Ejecutivo. Y es que nada de esto hubiera pasado si es que tuviéramos ya el modelo de control concurrente aplicado a todo tipo de contratación pública. Porque si hubiera habido el modelo de control concurrente, si hubiera estado la Comisión de Control Concurrente acompañando la ejecución de este proyecto, hubiera advertido de manera preventiva en ese momento, oye, fíjate, antes de pagar, revisa esto, ¿no? Perfecto, cambiamos, o continuamos, pero entramos en otro ángulo. Que es uno de los temas que además inicialmente se había quedado en conversar con el Contralor. Explica, por favor, para el público, a qué te refieres con control concurrente. Contraloría General de la República hace ya 2 años viene impulsando, a partir de lo que ha ocurrido con la reconstrucción con cambios, una nueva manera de hacer control, que es una modalidad del control simultáneo. Contraloría tiene el control previo, que es la opinión de Contraloría que autoriza a un funcionario realizar algo, el control simultáneo y el control posterior. El control posterior para nosotros ha demostrado, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, no ser tan efectivo, porque el control posterior llega después de que ocurrió el hecho. Claro, post factum, ya está hecho. O sea, dicho en lenguaje fácil y sencillo, llegan a recoger el cadáver, para luego abrirlo y saber de qué murió, cuando ya se hizo el daño. El modelo de control concurrente, que es la modalidad del control simultáneo, supone el acompañamiento, una suerte de asesoría externa y técnica de los funcionarios de Contraloría durante la ejecución misma de un proceso, ¿no? Y a través de un equipo multidisciplinario, polivalente, con profesionales especializados y abocados al conocimiento, a la especialidad de que trata el proyecto, para dar su opinión y decir, oye, esto debe ser así, esto debe ser así, hemos advertido de esta situación, revísalo, evalúalo, gestor, gerente municipal. Si tú estás de acuerdo, acoge las observaciones. Si no estás de acuerdo, bueno, asume la responsabilidad de seguir para adelante, ¿no? Así durante todo el proceso, porque nosotros dividimos la ejecución contractual en bloques, en pequeños hitos de control. Una vez que se culmina todo el proceso de ejecución de la obra, lo que supone haber llegado ya a la liquidación de la obra, ya Contraloría evalúa todo el proceso y determina si es que existe la necesidad o no de realizar una auditoría de cumplimiento. Y es sencillísimo porque como ya se tienen todos los bloques cual Lego armado, solamente se junta toda la historia de la ejecución contractual y se definen las responsabilidades administrativas de existir, ¿no? Y tengo la Contraloría ha presentado un decreto de urgencia, porque ahora no hay Congreso, se legisla a través de decretos de urgencia. Me imagino que este tipo de decretos sí está dentro de las facultades que constitucionalmente tiene el Ejecutivo, porque hay también un debate ahí. Sí, Contraloría ha presentado hasta el momento 3 propuestas de decreto de urgencia en este interregno parlamentario. El primero fue acogido parcialmente por el Ejecutivo, que es este decreto del 008 para la reactivación de obras paralizadas. Pero ya en ese decreto de urgencia 008, Contraloría planteaba un dispositivo, una norma que pedía, que disponía, que establecía la aplicación del control concurrente a absolutamente todas las formas de contratación, para todas las obras. Para acabar, acá dice, con la opacidad en los arbitrajes con el Estado. Y unas normas complementarias precisamente para eliminar la opacidad en los arbitrajes. No fue acogida por el Ejecutivo, nosotros consideramos que eso constituye de alguna manera un error y hemos insistido con una segunda propuesta de decreto que le acabamos de presentar la semana pasada, en donde planteamos elevar el estándar de transparencia en la actuación de los actores en las contrataciones públicas. ¿Quiénes son esos actores? El supervisor de obra,
antes que el supervisor, el proyectista, el que hace el expediente técnico, el encargado, el responsable del expediente técnico, los árbitros, los conciliadores, los procuradores públicos, todos ellos deberían tener la obligación de presentar una declaración jurada en el sistema de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. ¿Por qué lo plantea así Contraloría? Porque ahorita, en la actualidad, ese sistema es el sistema o la plataforma de seguimiento y evaluación de los conflictos de intereses más efectiva que existe, porque interopera con todas las bases de datos del Estado. ¿Cuándo lo han presentado, me dice? El día viernes, el día jueves, hemos presentado esa propuesta, junto con otro proyecto de decreto de urgencia que regula las obras por administración directa, que también es todo un tema que tenemos, porque la mayoría de gobiernos locales a nivel nacional ejecutan obras directamente. O sea, ellos mismos contratan a los la maquinaria, contratan a los ingenieros, no hay una contrata, no hay un proveedor. Y digamos, el nivel de preinversión es malísimo, el nivel técnico es muy precario, a veces estas obras no tienen ni siquiera expediente técnico y pueden tardar una vida. Y a nosotros lo que más nos preocupa de todo esto es que no se pueda cumplir, no se pueda satisfacer el objeto, el propósito que tiene el recurso público, ¿no? Que es satisfacer una necesidad. ¿Cómo están en el tema presupuestal? Digamos, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, el Poder Judicial está crónicamente quejándose que no le dan el presupuesto adecuado, o que hay un presupuesto en teoría y en la práctica reciben otro. En la Contraloría reciben el presupuesto asignado, ¿es suficiente ese presupuesto? ¿Necesitaría una ampliación? ¿Han visto la posibilidad de ampliarlo? Me imagino a primera vista de que no se dan abasto ahí N número de obras versus N cantidad de funcionarios. Efectivamente, nunca es suficiente si tomamos en consideración la magnitud del problema. Quiero soltarte una cifra que es sumamente relevante, para que te hagas una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción. En los últimos 10 años, de los 1.678 municipios distritales que existen en el país, no existe uno más, 1.678, en los últimos 10 años, el 91% de todos ellos no conoció una sola auditoría. Estamos hablando de más de 1.200 municipios. O sea, nadie sabe lo que pasó ahí. Nadie sabe, ¿no? Terreno desconocido. Y digamos, si ya te planteo, ¿no? Como problema, raíz, ya te puedes imaginar lo que ello supone. Hay que hacer que el control llegue a absolutamente todos los rincones del país. El estado ideal de las cosas es tener un órgano de control chiquitito, una auditoría superior, una contraloría, digamos, del tamaño justo y necesario. Pero lamentablemente estamos pues viviendo una realidad que ahora con la informática, me imagino, no sé si hay algún tipo de disposición, pero cada municipio o cada obra que se va a ejecutar se podría poner en línea y la Contraloría revisar. Me imagino que tienen tasadores que trabajan con el... Por supuesto, tenemos nosotros una plataforma importante que es Infobras, que nos permite sistematizar toda la información relacionada a las obras. Y a propósito que tocas el tema de la informática y de las nuevas tecnologías, justamente la CAI, que acaba de cerrar, eso quería para ir cerrando en esta oportunidad se ha centrado en todos sus esfuerzos en evaluar el uso de las nuevas tecnologías para la detección de la corrupción. CAI, estamos hablando, se trata de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad. Este año ha durado el evento 2 días. Tuvo 2.000 participantes presentes y 3.000 participantes en línea, y participaron cerca de 50 expertos nacionales y extranjeros, y efectivamente uno de los temas era invertir en sistemas de información. En 2 minutos te pediría, Martín, porque el tiempo es tirano aquí, más o menos que nos resumas, por favor, cuáles fueron las conclusiones. Entre las principales conclusiones que tenemos es la primerísima, que la corrupción, y tiene que ser entendido así, por favor, por todos tus televidentes, tus oyentes, la corrupción es un acto personal. Entendámoslo así, es un acto personal y por lo tanto involucra y supone el necesario compromiso desde el Estado y las familias, el núcleo familiar, para tratar de revertir esta situación con una práctica constante y necesaria de valores. A partir de ello, nosotros hemos empezado a trabajar, y por eso suscribimos un convenio en la misma CAI, en el cierre con el Ministerio de Educación, para difundir estos valores, pero también para difundir estas prácticas de auditoría en un programa de auditores juveniles. Nosotros esperamos lograr
más de 1 millón de auditores juveniles, de estudiantes, alumnos secundarios, para que sean ellos la primera semilla, ¿no?, que germine en algún tiempo no muy lejano, para que nos ayude a combatir la corrupción. En segundo lugar, otra de las conclusiones apunta a entender la necesidad de transparentar la información. Transparencia no hace clarividencia, transparencia hace acumulación de información, pero es importante que se acumule la información pública, que se ponga a disposición de la ciudadanía, de ustedes, de los medios de prensa, para que ustedes puedan difundirla. Y a partir de allí es importante, es una tercera conclusión, hacer Big Data. Es importante hacer análisis porque la transparencia no hace la verdad la hace el análisis, es lo que permite llegar a arribar a determinadas situaciones complejas para poder determinar soluciones a partir de esas situaciones. En cuarto lugar, lo que hace posible una mejor toma de decisión, no solamente un mejor control, sino una mejor toma de decisión, es la información. Por eso consideramos que es importante transparentar la información, hacer análisis, Big Data de esta información, no solamente para ayudar o contribuir en el control, sino también para que los funcionarios públicos, el sector privado, las personas en sus casas, todos tomen decisiones. Es muy interesante eso de los jóvenes, porque es una especie de supervisión, trasladas o haces que la ciudadanía sea proactiva y coopere con la Contraloría de alguna manera, y además estás educando a los jóvenes en esta cultura de la transparencia y la supervisión y el involucrarse en la cosa pública. Para nosotros la integridad es fundamental, y la integridad es un valor que debería ser insoslayable, pero que además debería ser indivisible. Una persona íntegra, un buen profesional, es una persona íntegra que también es un buen padre, porque no podemos entender que en la casa sea una buena persona y sea una mala persona en el trabajo o viceversa. Así es, ¿no? es un todo. Y una persona íntegra es aquella persona que hace exactamente lo mismo aunque nadie le esté viendo. Perfecto. Amigos, hemos estado con Martín Cabrera, gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República. Ha sido muy interesante su aporte. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Volvemos en el segundo bloque después de una brevísima pausa. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. La hemos achuntado además con... Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo. En este segundo bloque nos acompaña el congresista, congresista, sí, pues tú sigues siendo miembro, el congresista Salvador Heresi. Cuando estuvo aquí en el programa hace 2 meses y medio, Salvador era segundo vicepresidente del Congreso. Ese Congreso ya ha sido disuelto fácticamente, ahora funciona una comisión permanente. Salvador forma parte de la comisión permanente, acaba de ser autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones, ya oficialmente se han levantado todas las observaciones para que pueda postular al próximo Congreso con el partido Contigo, con el número, bienvenido Salvador. Con el número 2. Número 2 de Contigo. De Contigo. Bueno, 2 meses y medio que estuviste aquí y parece que fuera y han pasado 1000 cosas, ¿no es cierto? Bueno, es el Perú, la velocidad de los hechos de nuestra accidentada política es algo que sucede y me sacaron de carrera para esta elección. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones resolvió declarar fundada mi apelación porque el Jurado Electoral Especial, en la misma teoría de algunos leguleyos que han aparecido en esta época en la que el golpe de Estado que perpetró Vizcarra no ha sido un golpe de tanque, sino de leguleyos, abogados, tinterillos, se jugaba con la figura
de que ya uno no es congresista sino integrante de la comisión permanente. Si uno lee la Constitución en todos sus artículos, para el requisito sine qua non para ser miembro de la comisión permanente es ser congresista de la República. No se puede ser miembro de la comisión permanente del Congreso si no se es congresista, de manera tal que seguimos siendo congresistas. Más aún, el decreto disolutorio revoca el mandato de los congresistas que no integran la comisión permanente. En contrario censo, el mandato de los congresistas que integran la comisión permanente no ha sido revocado y por lo tanto seguimos siendo congresistas. Pedro Lachea sigue siendo presidente del Congreso disuelto en su representación, es decir, el Congreso no puede reunirse en pleno, pero la comisión permanente cumple con sus funciones constitucionales, en la de su reglamento, dentro del marco de este interregno, que si no fuera así, o sea, si no fuéramos congresistas, sería muy peligroso y afectaría el principio de separación de poderes, porque lo que ha sucedido es una disolución de la representación parlamentaria, pero no la desaparición de la institución del Poder Legislativo, de tal manera que, permíteme esta pequeña licencia, entre comillas, académica, para que no sea desinformada nuestra opinión pública en torno a nuestra condición de congresistas. Y aprovechar esta oportunidad, estimado Uri, que me das esta entrevista para hacer una denuncia pública en relación a que no entendemos por qué la Superintendencia de Migraciones ha bloqueado a todos los excongresistas. Hace unas semanas, el congresista Moisés Guía, que no tiene ningún proceso judicial, que no tiene ninguna RQ, ningún requerimiento, fue impedido, o sea, fue retenido indebidamente en la zona de migraciones, interrogado por la policía indebidamente, preguntándosele si tenía denuncias. Es una cosa absurda, porque si uno tiene una... está en el sistema, ¿no? O sea, si uno tiene un requerimiento judicial de detención, de impedimento de salida, inmediatamente el Poder Judicial lo comunica a Migraciones. Lo que no procede de ninguna manera es que unilateralmente la Superintendencia de Migraciones haga este tipo de bloqueos en contra de excongresistas, maltratándolos, humillándolos frente a toda la concurrencia que hay en el aeropuerto de una manera indebida. De manera tal que nosotros exigimos a la Superintendencia de Migraciones una explicación, y si no, procederemos a hacer la denuncia penal correspondiente, comunicaremos este hecho a la Comisión Permanente del Congreso y por supuesto que vamos a denunciar penalmente a los funcionarios que estén detrás de esta arbitrariedad que no tiene ningún parangón en una sociedad supuestamente democrática. No me sorprende, porque estamos en una situación de facto como consecuencia de una ruptura del orden constitucional, y dentro de ese marco algunos funcionarios ayayeros del golpista se toman atribuciones con el ánimo pues de pasarle la mano, de lustrarle los zapatos al golpista de turno y maltratar pues a personas que no tienen ninguna situación judicial, como el ex congresista Moisés Guía Pianto, que he recibido su comunicación respecto del maltrato que él ha recibido en el aeropuerto Jorge Chávez en días pasados. Hasta donde sabes, ¿se ha producido algún otro caso similar o solo conoces de este puntual que estás mencionando? Solo he conocido este caso en particular. Que de por sí es grave, obviamente, pero me refiero a si es una tendencia. Me imagino que esto está sucediendo porque ha habido algunos congresistas que han, luego de la disolución del Congreso, querido abandonar el país teniendo procesos judiciales o investigaciones pendientes, pero en este caso quien da la orden para que estos bloqueos se den en migraciones es el Poder Judicial. No puede ser una disposición administrativa de la Superintendencia de Migraciones, porque afecta a los derechos de libre tránsito, afecta a los derechos fundamentales de las personas, y por lo tanto no hay ninguna explicación para que estos bloqueos se estén dando en el aeropuerto y en las fronteras por parte del área de migraciones. De tal forma que públicamente le pido al Superintendente de Migraciones que dé una explicación respecto a este hecho. Caso contrario, nosotros procederemos a interponer las denuncias penales correspondientes. De acuerdo. Para pasar a otros temas, vamos a hablar un poco de tus propuestas para el próximo Congreso, cómo ves el futuro del país en relación con el próximo Congreso, pero antes un tema del día, ¿no? Como
mencionábamos, es tan dinámica la política, entonces el diario El Comercio hoy publica un informe de la Contraloría sobre el presidente Vizcarra. Cuando era gobernador regional de Moquegua y cuando el actual ministro de Transportes era su gerente general, y no solo autorizan un desembolso, un anticipo para una constructora que además está metido en toda la trama Lavajato, ya de por sí, según el representante de la Contraloría que te precedió, según ya era eso de por sí irregular, hacer el adelanto para la obra sin que se hayan cumplido con los requisitos técnicos previos, pero además lo hacen en el último día de gestión, cuando ya hay una prohibición por ley para los funcionarios que ya no pueden girar cheques ni pueden hacer ninguna cosa. Hay una veda, hay un periodo de veda, evidentemente para evitar que a último minuto, como ocurrió en este caso, le dejen un caballo de Troya a la administración siguiente sobre hechos consumados. Pero en fin, al margen del tema puntual, yo quería hacer contigo una lectura política, ¿no? Porque lo publica el diario El Comercio y el mismo día el diario Gestión Hoy, que también forma parte de ese conglomerado mediático, publica dos noticias que, digamos, le dan en la línea de flotación a Vizcarra, diciendo que su popularidad ha bajado, que en fin, la lucha contra la corrupción no está funcionando. Es decir, y bueno, hay que ver cómo se comportará en las horas siguientes Canal N y Canal... Pero la lectura es que hay un conglomerado mediático que hasta ayer daba la impresión que formaba parte del sostén mediático, político a Martín Vizcarra. De repente saca el cuerpo y lo están relacionando con el tema de Graña, no sé, ¿cuál es tu lectura política? Mi lectura política es que yo he venido siguiendo lo que el diario El Comercio ha venido publicando en los últimos meses, y la posición del diario El Comercio, de quien conozco a su director, que es Juan José Garrido, ha sido una posición crítica a Vizcarra desde el momento que planteó el adelanto de elecciones, de tal forma que no me extraña. Además, Graciela Villasís, a pesar de que en algún caso, en alguna oportunidad también conmigo ha fiscalizado, y bueno, yo saludo la fiscalización, yo salí a responder y se demostró la transparencia en mis actos. Es una acuciosa periodista de investigación. Entiendo que ya Latina había sacado esta nota, pero no con el respaldo de un informe de la Contraloría General de la República. Por un hecho similar, un expresidente o un exgobernador regional del Cusco está preso. Por un hecho como el que ha denunciado el día de hoy el diario El Comercio. Es gravísimo lo que se ha denunciado, 41 millones para el gobierno regional de Moquegua. Yo, para describirle a los oyentes y televidentes, les puedo decir, Moquegua es una región prácticamente del tamaño de un distrito como Surco o San Miguel, donde yo he sido alcalde, por ejemplo. Es imposible que el alcalde de una ciudad, de un distrito que tiene un presupuesto más o menos mediano, no sepa respecto del giro de una cantidad como la de 41 millones de soles, y que no haga además, si es que se entera, porque finalmente cuando hay el último día de gobierno, generalmente suele pasar que los administradores pactan con la gestión que viene y ya no le hacen caso a la autoridad sobre los giros que tiene que realizar, sobre los pagos que tienen que realizar, porque quien define el funcionamiento ejecutivo, administrativo, es el titular del pliego. Pero en todo caso, lo que hubiera correspondido es que Vizcarra, al 1 de enero, al enterarse de este pago, rechace y diga que este pago ha sido irregular, que en ningún momento dio la orden, pero no. Eso no figura en el informe de la auditoría, con lo cual yo creo que el presidente está gravemente herido por esta denuncia. Creo que esto pone en tela de juicio al gobierno, la legitimidad del gobierno ya bastante resquebrajada con lo que ha sucedido el 30 de septiembre, y que además del mal gobierno que tenemos con pésimos resultados en materia de educación, salud, seguridad, economía, que cada día hay menos empleo, cada día hay menos consumo, cada día la gente siente que tiene menos dinero en el bolsillo, de manera tal que
lo que correspondería ya en esta situación es que se pare con este proceso electoral complementario al Congreso, el presidente Vizcarra renuncie a la presidencia de la República, se instale un gobierno transitorio y se convoque a elecciones generales, porque creo que lo que se viene en materia de crisis políticos va a ser muy perjudicial para la ciudadanía, para los peruanos, y por lo tanto creo que más que el análisis que uno puede especular respecto de las posiciones de los medios de comunicación, pero la realidad es que el gobierno de Vizcarra no da para más, no tiene ninguna capacidad de gestión, está con serios cuestionamientos de orden moral, y por lo tanto a mí me parece que ya en esta situación correspondería que el presidente dé un paso al costado y se convoquen a elecciones generales, ya no elecciones complementarias por un año, que también es una elección media extraña porque estos congresistas van a durar 1 año y medio en la curul, sino se proceda a hacer ya un proceso electoral general y salgamos de esta situación de manera integral. Ahora, es 1 año y medio, Salvador, es 1 año y medio crucial, porque en realidad el término mismo, esto lo hemos hablado con varios invitados en el programa, digamos, el decir quizá técnicamente sea correcto, pero semánticamente, complementarias como que lo convierte en una especie de partido de segunda división, cuando lo cierto, no sé qué opinas tú, pero mi opinión y la de muchos que han pasado por aquí por el programa y la de Enrique Gersi, que va a estar mañana aquí, dicho sea de paso, es que el futuro del Perú se juega en estas elecciones, porque, digamos, si la izquierda en sus variantes, es decir, todos los grupos antisistema, todos los grupos que vienen pregonando la necesidad de una constituyente y todo, logran mayoría post factum, o sea, no necesariamente van a ir juntos, de hecho no van juntos, pero luego pueden formar un bloque. Podrían en 2 legislaturas y pico cambiar lo que les dé la gana de la Constitución. En ese sentido son muchos los que dicen de que este es el partido de fondo, este de aquí, porque si las fuerzas democráticas, pro mercado, pro familia, pro valores, no logran hacer mayoría, podríamos encaminarnos en el no sé, camino al chavismo, nadie sabe qué, ¿no? Con esa izquierda que además de alguna manera es el sostén, si se quiere, en ese momento de Vizcarra, ¿no? La razón por la que nosotros, como Contigo, antes Peruanos por el Cambio, ahora Contigo, es la razón por la que nos presentamos. Para mejorar el modelo, no solamente defender el modelo económico del mercado, de un mercado libre, en el que se respete la iniciativa privada, en el que se respeten los valores republicanos de coexistencia democrática, es decir, liberales, católicos, cristianos, escépticos, cualquier tipo de las personas que son agnósticos, ateos, o sea, todos tenemos que coexistir democráticamente y se tiene que respetar nuestros valores. Y desde el Estado no se puede imponer una ideología para entender el ser humano, para entender a la familia, para entender o manipular a nuestros hijos en su educación. Y es por eso que estamos nosotros claramente en una posición de defensa de la vida, de la familia, de la propiedad privada, de un mercado sin monopolio, sin oligopolio, sin mercantilismo, de tal forma que esa es la agenda que nosotros tenemos en el Congreso, y además de hacer una posición democrática, firme, no obstruccionista con este gobierno, que es un pésimo gobierno, que no está solucionando ningún problema, que inaugura hospitales no equipados, que inaugura carreteras no asfaltadas, que inaugura expedientes técnicos que son 5 kilos de papel, es decir, un gobierno que pone a bailar a los policías en las calles en vez de ponerlos a trabajar para capturar ladrones. Es decir, vivimos este gobierno es un vacilón, o sea, es un desmadre, no hay principio de autoridad, salen las denuncias de corrupción, hemos tenido ministros que realmente ni siquiera los conocemos. Si yo le pregunto al ciudadano que me está escuchando, ¿usted recuerda los nombres de los ministros de Estado?
y si no los recuerda en su gran mayoría, quiere decir que no son protagonistas de la gestión de este gobierno, de tal forma que sí es importante esta elección en tanto hay un riesgo de que vengan los izquierdistas que lo único que han demostrado a través de la historia republicana es que son pésimos en el gobierno. Susana Villarán, Ollantumala, Juan Velasco Alvarado, todos lo recuerdan, han sacado ahora una película. Es un documental que además se difunde en cines, propiedad de una corporación cuyo fundador fue víctima de Velasco, una cosa alucinante. En fin. Sí, bueno, es una película que tiene un sesgo y bueno, puede ser muy sentimental y desde el punto de vista cinematográfico inclusive impactante, pero claro, están tratando de edulcorar la historia y a los jóvenes que no conocen lo que pasó en ese periodo, venderles cebo de culebra, evidentemente. Así es, Velasco fue un dictador y no hay dictadura buena, pero como es una dictadura izquierda, claro, se le quiere pontificar. Ahí tenemos el ejemplo de Castro, ¿no es cierto? Pinochet, el cuco, pero Castro se le perdona todo porque disque de izquierda, ¿no? Entonces nosotros estamos en una posición de línea de combate con respecto a este gobierno y con respecto a los rojos, a los progres, a los social confusos, a la gente de izquierda, a los pseudo liberales que son en realidad socialistas disfrazados de liberales, que nos quieren imponer desde el Estado a un país mayoritariamente católico valores que colisionan directamente con nuestros valores cristianos, de defensa de la vida, defensa de la familia, de defensa de la propiedad privada, entendida como el resultado del trabajo que dignifica al ser humano y como consecuencia del salario justo, todos estos valores que son parte de una concepción cristiana del hombre, del ser humano y de la sociedad, que vamos a defender en el Congreso, por supuesto, y en esto consideramos que es el valor agregado de Contigo. A diferentes de esas opciones democráticas, también opositoras al régimen, consideramos que nuestros cuadros son cuadros que tienen la suficiente solvencia intelectual y la capacidad de gestión pública exitosa para defender con prestancia estos valores en el Congreso de la República. Considero que hay otras opciones muy respetables, pero que entendemos que tienen unas defensas más fideístas, o sea, más dogmáticas de los valores. Nosotros consideramos que hay una batalla ideológica que dar y para eso hay que tener una formación filosófica, hay que salir con claridad a exponer las ideas y por supuesto lo que nosotros no vamos a hacer es desaparecer a nuestros contrarios, como pretenden nuestros contrarios de la izquierda hacer con los que no piensan como ellos. Nosotros consideramos que todos en una sociedad democrática debemos coexistir, pero se debe respetar la libertad del ser humano para que no se le imponga el Estado contra valores que no tienen nada que ver con nuestra visión y con nuestras tradiciones y con nuestros valores republicanos que dieron origen a la República del Perú. 100% de acuerdo, es decir, la diferencia entre una persona liberal en el verdadero sentido clásico del término y la izquierda es que el liberal tolera todas las ideas y en cambio la izquierda solo comulga con aquellos que comparten su cosmovisión y al resto lo sataniza o trata de suprimirlo. Lenin lo decía, ¿no? Contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira, ¿no? Eso viene de larga data. De allí que yo considero que nace o se viene manifestando un neomarxismo, un postmarxismo que tiene la característica del correctismo político, es decir, la corrección política, ¿no? Sí, el correctismo político que nos dice qué cosa es lo correcto y si uno dice que está mal, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo que estoy en contra del aborto, que estoy a favor de la vida, de inmediato hay una serie de personajes que se activan en los diferentes medios de las redes sociales para atacarlo a uno, porque supuestamente esta ya no es una posición que pertenece a la fauna de la corrección política, sino claro, es un fanático conservador, religioso, fanático religioso, lo mismo si opinas que no todo lo que se dice sobre el cambio climático es verdad, te dicen negacionista. Entonces te clavan San Benito. O el tema de la ideología de género, por ejemplo. El tema de la ideología de género. En donde sí. Todos, no hay nadie, yo no creo que ningún peruano está a favor de que la mujer siga siendo víctima de discriminación, ni que exista ningún peruano discriminado por su condición de ser humano. Y entonces este tema del género
contiene una concepción del ser humano distorsionada, en la que se inventan, no sé, creo 600 géneros, 600 identidades, que las puede uno autoasumir y que en realidad al final reflejan una concepción equivocada del ser humano. Y por lo tanto, una premisa equivocada, es decir, una concepción del ser humano equivocada, no puede concluir en propuestas acertadas, sino en conclusiones en las que en algunos casos uno puede coincidir, por ejemplo, la no discriminación de la mujer, y valiéndose de esta un caballo de Troya de contrabando. Exactamente, nos meten un contrabando en la educación de nuestros hijos, fomentando pues la distorsión de una concepción cristiana del hombre, del ser humano y de la sociedad. Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo, Salvador, se ha ido volando la media hora. Un minuto para que te dirijas a los amigos que nos siguen. Ya explicaste por qué se debería votar por el bloque de Contigo, por las propuestas que van a llevar. ¿Por qué por Salvador Heresi como congresista? ¿Cuál es tu...? Porque el que habla tenía una experiencia de gestión pública como alcalde durante 12 años exitosa. No soy un improvisado, soy una persona con formación política, con formación en la gestión pública, y si voy al Congreso voy a ir a trabajar y a hacerlo de la manera más eficiente posible. Así que si ustedes que me han escuchado creen en nuestra opción, voten por la C de Contigo, la C multicolor de Contigo, y el número 2 de Salvador Heresi. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Salvador. Amigos, hemos estado con Salvador Heresi, congresista de la República, miembro de la Comisión Permanente, candidato al próximo Congreso con el número 2 de Contigo. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Gracias, buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.